existe, no es de este tamaño, pero la mitocondria, es para que puedan ver atrás. Y la mitocondria tiene la membrana interna y la membrana externa, ¿lo ven? Y esto de aquí es el espacio intermembranoso. Aquí adentro es la matriz mitocondrial y este es el citoplasma. ¿Están de acuerdo? Ahora, este proceso que está aquí, es chiquitito, lo vamos a sacar afuera. Entonces, este de aquí va a ser la membrana interna y esta va a ser la membrana externa. Y ustedes saben que tanto la membrana interna como la membrana externa es bicapa fosfolipídica, ¿no ven? Es bicapa fosfolipídica. Esto de aquí va a ser el espacio intermembranoso. Aquí arriba el citosol o citoplasma y aquí abajo la matriz mitocondrial. Hasta ahí estamos, ¿no ven? Ahora, la cadena transportadora de electrones jóvenes tiene 5 complejos. 3 complejos fijos, 1, 3 y 4, pásame. 3 complejos fijos. Los complejos fijos son el complejo 1, es un complejo fijo, es una proteína integral. El complejo 3 es otra proteína integral y el complejo 4, que también es proteína integral. Estos complejos que tienen proteínas integrales presentan en su núcleo citocromo. Este tiene citocromo B, por ende tiene hierro y azufre. Este tiene el citocromo B y C1, también tiene hierro y azufre. En cambio, este tiene el citocromo A, A3 y tiene cobre. ¿Qué es un citocromo? Un citocromo es el tetrapirrol, ¿se acuerdan? El tetrapirrol. Este tetrapirrol, que no sé si se acuerdan, pero cuando está en el centro se llama M y es componente de la hemoglobina, ¿se acuerdan? Pero cuando en el centro está el hierro y azufre ya no se llama M, se llama citocromo, o cuando en el centro hay cobre ya no se llama M, se llama citocromo. ¿Y qué es un citocromo? Es un tetrapirrol que permite la oxidación y la reducción, o sea, la ganancia y la pérdida de protones y electrones. Y estos componentes tienen este citocromo. ¿Ya? Doctora, cuando el tetrapirrol tiene hierro y azufre, igual se llama citocromo. Cuando tiene azufre y cuando tiene cobre se llama citocromo. Pero cuando en el centro solo hay hierro se llama M. Gracias. Ahora, la cadena transportadora de electrones tiene 3 complejos fijos y 2 complejos móviles. Los complejos móviles son los que pueden subir y bajar en el espacio intermembranoso. Y esta cadena tiene 2 complejos móviles. Uno se llama citocromo C y el otro se llama ubiquinona. Creo que no me va. Bien, entonces, ¿cuántos complejos tiene una línea divisoria? Voy a hacer que no existe, pero hasta aquí se llama cadena transportadora de electrones. Y el proceso que sigue se llama fosforilación oxidada.
oxidativa. Y la fosforilación oxidativa tiene un complejo que se llama ATP sintasa, que sería el complejo 5. Este es el complejo 5, conocido como ATP sintasa. Este es el complejo 5 ATP sintasa. Y este complejo 5 corresponde a la fosforilación oxidativa. ¿Hasta ahí? ¿Alguna duda? ¿Jóvenes? No. Ahora, ¿qué sustratos necesita la cadena transportadora de electrones? NAD, FAT y oxígeno. NAD, FAT y oxígeno. Bueno. El NAD, el FAT, que lo voy a dejar por este ladito, y el oxígeno. El oxígeno es un sustrato, el NAD también. ¿De dónde está viniendo el NAD? Está viniendo del ciclo de Krebs. ¿Se acuerdan que el ciclo de Krebs genera NAD? Ahora, este NAD viene del ciclo de Krebs y va a venir aquí a este proceso, ¿ya? Viene del ciclo de Krebs. Estos serían los sustratos para la cadena transportadora de electrones. El NAD y el FAT, que vienen del ciclo de Krebs. Esto sería. Ahora, la cadena transporta dos protones y dos electrones juntos, ¿sabían? Pasar los electrones. La cadena transportadora de electrones, jóvenes, se inicia cuando el NAD viene del ciclo de Krebs, que está en la matriz mitocondrial. ¿Cuántos protones y cuántos electrones tiene el NAD? Dos. Dos protones, ¿no ve? Y dos electrones que no se, que nunca se los escribe, pero se supone que están, ¿ya? Estos dos protones y estos dos electrones son del NAD. El NAD viene y entrega sus dos protones y sus dos electrones al complejo 1. El complejo 1 gana estos dos protones y gana estos dos electrones. Recibe. ¿Qué le pasa al NAD? Se oxida. ¿Están de acuerdo? Y nuevamente viene al ciclo de Krebs y recibe. Pero no lo quiero borrar. Entonces el NAD ha dado sus protones y electrones. Y estos dos protones están aquí. No los quiero borrar. ¿Se dan cuenta? ¿No ven? Entonces, estos dos protones, ¿qué le ha pasado al complejo 1? Se ha reducido. ¿Qué le ha pasado al NAD? Se ha Se oxidado. ha oxidado. ¿No ve? Ahí está el NAD, oxidado. Ahora, el complejo 1 le va a entregar estos dos protones y dos electrones a la ubiquinona. Y la ubiquinona, ¿qué le va a pasar a la ubiquinona? Se reduce. ¿Y qué le pasa al 1? Se oxida. Se oxida. Ahora, hacemos funciones de los complejos. ¿Cuál es la función del complejo 1? Dígame, ¿a quién le ha quitado protones? Al NAD. Entonces, oxidar al NAD reducido. ¿Y a quién le reduce? A la ubiquinona. ¿Alguien se ha perdido o está? Jóvenes. ¿Está claro? Sí. Esta parte es importante. La ubiquinona se queda con los dos protones. A partir de aquí, la ubiquinona lo que va a transportar son electrones. Y estos dos electrones
le va a pasar al complejo 3. El complejo 3 se lo va a agarrar los electrones. ¿Cuál es la función de la ubiquinona? Oxida a quién? Oxida. Al complejo 1 y Reduce al complejo. Reduce al complejo 3. ¿Están de acuerdo? Sí. El complejo 3 le ha quitado sus electrones a la ubiquinona, inmediatamente le va a pasar sus electrones al citocromo C. ¿Cuál es la función del complejo 3? Oxida la ubiquinona y reduce el citocromo al C. citocromo C. ¿Están de acuerdo? El citocromo C inmediatamente le va a entregar sus electrones al complejo 4. ¿Cuál es la función del citocromo C? Oxidar al complejo 3. Oxida al complejo 3, reduce al complejo 4. y reducir al complejo 4. Último paso, y esta parte es importante. El complejo 4 le va a entregar sus electrones, pero este oxígeno va a ser un átomo. Un átomo es media molécula de oxígeno molecular, porque el oxígeno molecular son 2 átomos, ¿no ven? Si quiero la mitad, es media de oxígeno molecular. Este átomo, ¿qué va a ocurrir? El complejo 4 le va a entregar sus electrones y hay un peligro, que cuando el oxígeno gana electrones, se vuelve impar. Y ahí se vuelve radical libre. ¿No ve? ¿Quién nos defiende de que el oxígeno no se quede como radical libre? En el momento en que el 4 le está entregando los 2 electrones, la ubiquinona, ¿no ve que es móvil? La ubiquinona baja y suelta inmediatamente los 2 protones. Y el oxígeno en ese instante gana los electrones y gana los 2 protones que le ha dado la ubiquinona y se convierte en agua. Los sustratos más, el otro más. Volviendo de la radical libre. No deja surgir la radical. Fósforo inorgánico. Ah, Y se convierte en agua. ¿Estamos? ¿Cuál es la función? ¿Cuál es la función del complejo 4? oxidar al citocromo C Oxidar al citocromo C y reducir al al oxígeno. oxígeno convirtiéndolo en Agua. ¿Están de acuerdo? Y ahí termina la cadena transportadora de electrones. ¿Cuál es el producto de la cadena transportadora de electrones? Agua. ¿No ve? ¿Cuáles son los sustratos de la cadena transportadora? NADPH reducido. NADPH o oxígeno. ¿Hasta ahí estamos? Ahora, ¿para qué ha habido transporte de electrones? ¿Para qué y por qué? Escriba. Teoría quimiosmótica de Peter Mitchell. ¿Cómo? Teoría quimiosmótica de Peter Mitchell. Peter Mitchell. Todo junto. Teoría quimiosmótica de Peter, se escribe Peter Mitchell. Dice que el transporte de electrones de un complejo a otro, genera un gradiente electroquímico en el cual
Los protones que están en la matriz mitocondrial, los protones que están en la matriz mitocondrial, perdón. ¿Qué se dice? El transporte de electrones de un complejo a otro genera un gradiente electroquímico en el cual los protones que están en la matriz mitocondrial son bombeados por los complejos fijos. ¿Cuáles son los complejos fijos? Eso escriban. Son bombeados por los complejos fijos 1, 3, 4. Para la FO. ¿Qué? ¿Qué es la FO? FO. Para la fosforilación oxidativa. FO. Ahora les explico. Ya. Ven a estos protones en color amarillo, anaranjado, amarillo, no sé. Sí. ¿Ven? No son del nada. ¿Queda claro? No son del nada. Son del potencial de membrana. ¿Saben que el potencial de membrana tiene cargas positivas y negativas? Entonces son los que están en la bicapa fosfolipídica. Ahora, estos protones jamás pueden venir y atravesar la membrana y pasar al espacio intermembranoso cuando les da la gana, no pueden. Para eso es la membrana, para la selectividad y la permeabilidad. Entonces, estos protones no pueden pasar cuando quieran. Pero, ¿cuándo van a pasar? ¿Cuándo van a ser bombeados? ¿Qué es bombear? Expulsar. Cuando haya, dice Peter Mitchell, transporte de electrones de un complejo a otro, cuando hay transporte de electrones, dice, les he hecho escribir, los protones que están en la matriz son bombeados por los complejos fijos. El complejo 1 bombea 4. Ahí están, ya han pasado de la matriz al espacio intermembranoso. El complejo 3 bombea otros 4. Y el complejo 4 bombea 2. En total, ¿cuántos han pasado? 10. ¿Están de acuerdo? El complejo 1 bombea 4. El complejo 3 bombea otros 4. Y el complejo 4 bombea 2. ¿Están de acuerdo? Sí. ¿Para qué? Dice Peter Mitchell. ¿Para qué se ha bombeado? El transporte de electrones ha permitido el bombeo de... ¿Qué se ha bombeado? Protones. ¿Ya? ¿Para qué? Para la FO. ¿Qué es la FO? Entonces, estos 4 protones, jóvenes, van a venir por la boca de la ATP sintetasa, estos 4, y van a regresar a la matriz mitocondrial. Pero cuando pasan por la boca de la ATP sintetasa, le hacen girar, ¿ya? Le hacen girar a la ATP sintetasa, y en ese instante que le hacen girar, el ADP se convierte en... O sea, cuando pasan los 4, le hacen girar, y el ADP se une a un fosfolino orgánico. Se fusiona y se produce un hito. ¿Están de acuerdo? Un ATP. Y estos 4 han regresado aquí nuevamente a la matriz mitocondrial, y yo ya tengo un ATP. ¿Están de acuerdo? Estos otros 4 nuevamente pasan por la boca de la ATP sintetasa y regresan a la matriz mitocondrial.
¿Cuántos serían? 2. ¿Y cuánto me queda? Estos dos pasan y también regresan y se genera medio. ¿Están de acuerdo? Y por eso es que cada molécula, molécula de NAD reducido, me genera 2,5 ATPs. ¿Se acuerdan? Cada molécula de NAD reducido me genera 2,5 ATPs. ¿De dónde salen los 2,5 ATPs? De los protones que han hecho girar al ATP sintetasa y se llama el proceso fosforilación oxidativa. ¿Están de acuerdo? Sí. Ahora ya saben de dónde sale los 2,5. ¿No ven? Sí. Ahora, lo voy a un poquito borrar. Sacar la importancia de una sola persona y mandan a ¿ya está? Pero el ciclo de Krebs solo genera FAT, digo nada, también genera FAT. ¿Dónde genera FAT generalmente el ciclo de Krebs? Cuando, exactamente, hoy día han dado examen, ¿no ven? Cuando el succinato cuando el succinil coenzima se convierte, cuando el succinato, ¿por qué se le enzima succinil deshidrogenasa? ¿Y qué es la succinil deshidrogenasa? El complejo 2. Entonces, ¿dónde actúa la succinato deshidrogenasa? En la conversión de succinato a fumarato. ¿Ahí qué se genera? FAT, ¿se acuerdan? Ya. Este FAT reducido que se está produciendo en el ciclo de Krebs cuando el succinato se convierte en fumarato, este FAT producido aquí en esta reacción, viene la ubiquinona y la ubiquinona es móvil, baja y el NAD tiene 2 protones y 2 electrones. ¿Qué hace el FAT? Le entrega directamente a la ubiquinona y la ubiquinona capta los electrones del FAT. ¿Cuál es la función de la ubiquinona? Oxidar al complejo 1 y oxidar al FAT reducido. ¿Ya? Ahora, ¿el complejo 1 funciona? No lo ve, por el FAT no funciona. ¿Y qué ocurre? Y esto pasa lo mismo. La ubiquinona se queda con 2 protones, ya son del FAT, ¿me entiende? El FAT nuevamente se ha oxidado para ir a recibir del ciclo de Krebs y estos electrones pasan al 3, al citocromo, al complejo 4 y cuando el oxígeno agarra, la ubiquinona le suelta y se forma algo. ¿Qué complejo no ha trabajado con el FAT? El 1. Por ende, por el FAT solamente el complejo 3 va a bundear 4 y el complejo 4 va a bundear 2. Entonces, ¿me entienden? Por el FAT, ¿cuántos pasan? ¿Cuántos protones pasan? 6. Estos 4 vuelven a pasar por la boca del ATP sintetasa
y regresan a la matriz mitocondrial y se genera Sí, pues. un hito. Ahora sí. Más estos dos que pasan, se genera. Y por eso es que cada Se va a molécula morir. de FAT reducido nos genera 1,5 ATP, ¿no? Entonces, el FAT genera menos energía porque entrega directamente a la ubiquinona y no le entrega al complejo 1. ¿Ya? ¿Se comprende? Ahora tiene una explicación completa de lo que es el FAT, el NAD, la glucólisis y la cadena transportadora de electrones. Algo más que quería decirles. Cuando se está oxidación, reducción, ¿no ven? Oxidación, reducción, aquí se emite calor. La cadena transportadora de electrones emite calor. Y es lo que nos da la temperatura corporal, lo que emite calor. ¿Puede haber fosforilación oxidativa sin cadena transportadora de electrones? No. ¿Puede existir fosforilación oxidativa sin cadena transportadora de electrones? No. Porque la cadena genera el bombeo de protones y los protones hacen que el ATP sintetasa fosforile. Entonces se llama proceso acoplado. No puede haber FO sin CTE. ¿Queda claro? Son procesos acoplados. Pero existen medicamentos o fármacos que llaman desacoplantes. Desacoplantes. Se llama 2,4-dinitrofenol y la termogenina. No. ¿Qué es un desacoplante? Aquel, miren jóvenes, el desacoplante, yo se los he hecho esta línea imaginaria, pero en la mitocondria no existe. ¿Qué es un desacoplante? Se llama 2,4-dinitrofenol y otro que es la termogenina. La termogenina es fisiológica, desacopla. Pero hay un fármaco, medicamento llamado 2,4-dinitrofenol. ¿Qué es un desacoplante? El desacoplante es aquel que hace cortocircuito aquí. ¿No ves? Cuando los protones están aquí, estos protones tienen que venir a la FO, o sea, la ATP sintetasa. ¿Y qué hace el 2,4-dinitrofenol y la termogenina? No les permite el paso, hace un cortocircuito y no deja que los protones vayan a la FO, desacopla. ¿Se produce ATP? Si los protones no van a pasar por la FO. Pero la cadena sigue o no sigue funcionando. Sigue funcionando y los protones se acumulan y no pueden atravesar. Eso se llaman desacoplantes. Inhibidores de la cadena. El malonato, ¿a qué complejo inhibe? Al 2. El complejo 2 es inhibido por el malonato. La oligomicina es un fármaco que inhibe a la ATP sintetasa o complejo 5. El cianuro inhibe al complejo 4. Ya me he dado oligomicina. Ah, es que no se ve. La rotenona inhibe a al complejo 1. La antimicina A y dimercaprol, ¿este qué es? Oligomicina, ¿no? Ahora sí. La antimicina A y el dimercaprol. Dimercaprol inhiben al complejo 3. Monóxido de carbono y sulfuro de hidrógeno. ¿Lo han hecho?
¿Qué más inhibe al complejo 4? Inhibe el monóxido de carbono y el sulfuro de hidrógeno, ¿ya? Sulfuro de hidrógeno. Este sulfuro de hidrógeno y el monóxido de carbono inhiben al complejo 4 llamada citocromo oxidasa. La citocromo oxidasa es importante porque ella es la que le entrega los electrones al oxígeno para que se convierta en agua. ¿Por qué la ubiquinona es llamada antioxidante endógeno? Porque la ubiquinona es la única que le puede entregar los 2 protones al oxígeno para que se convierta en agua. Si la ubiquinona no le entrega los 2 hidrógenos al oxígeno, el oxígeno se convierte en radical libre. Ya no les tengo que explicar cuál es la importancia de esto. Vamos a la guía práctica. Pregunta número 1. ¿Qué es la fosforilación oxidativa? ¿Quién me explica? Dale, Rafael. Explica. Fuerte. Un proceso en el cual se usan sustratos provenientes de cualquier... ¿Cómo? O sea, sustratos para generar energía. La fosforilación. Está bien que genere energía, pero ¿qué es la fosforilación oxidativa? Es un proceso en el cual se genera ATP, pero a través de coenzimas reducidas, a través del NAD y del FAT, que generan el transporte de electrones y bombeo de protones. ¿Queda claro? Pregunta número 2. Infarto de miocardio. ¿Qué es infarto de miocardio? Cuando las células dejan de recibir oxígeno. ¿Qué células? Miocárdicas. Jóvenes, esta es una arteria coronaria, ¿ya? Y aquí hay células. ¿Estamos? ¿Qué ocurre? Normalmente el infarto de miocardio, el principal factor causal es la arterioesclerosis. ¿Y qué es la arterioesclerosis? Es la acumulación de grasa en la arteria, que vamos a avanzar, ya vamos a empezar con lípidos, ¿ya? Y esta grasa se acumula, y cuando la grasa se acumula se debilita el endotelio vascular y eso se separa, se rompe. Es como una caracha. Cuando tenemos una caracha y la desprendemos, ¿qué pasa? Sangra y se coagula, ¿no ves? Y es lo mismo, se desprende la grasa, se rompe una parte del vaso y las plaquetas van y forman un trombo. Y aquí, ¿qué ocurre? Se forma un trombo. Este trombo, que es un coágulo o puede ser un émbolo, puede ocluir parcial o totalmente la arteria coro. ¿Y qué es infarto? Cuando hay una obstrucción parcial o total de una arteria coronaria. ¿Y qué ocurre? Mientras aquí está habiendo flujo sanguíneo, estas células están recibiendo oxígeno. Y estas células de este lugar de aquí, ¿recibe oxígeno? ¿Qué se llama? Isquemia. Isquémica o isquemia. Esta zona tiene isquemia. ¿Qué es isquemia? Disminución de Falta de irrigación o flujo sanguíneo. ¿Y estas células tienen oxígeno? No. Entonces aquí no hay oxígeno, no hay oxígeno. Si no hay oxígeno, ¿hay ciclo de Krebs? No. Si no hay oxígeno, ¿hay cadena transportadora de electrones? No. Entonces, si no hay oxígeno, no hay NAD, no hay FAT y no hay oxígeno. No hay los sustratos de la cadena y por ende, ¿va a haber fosforilación? No. Por eso se llama fosforilación oxi, porque necesita toda la cadena para que se forme ATP. Entonces, cuando hay infarto de miocardio, hay ausencia de oxígeno, no se producen las coenzimas reducidas y no se genera la cadena. Si no hay ATP, la célula no tiene ATP por la falta o ausencia de oxígeno y inmediatamente falla la bomba de ATP sintetasa.
¿Y qué hace la bomba? Regula el sodio y el potasio. Y si no hay energía, se entra agua, se sale agua y la célula muere. Se descontrola, ¿me entienden? Porque no hay ATP. Y esa zona donde no está bien oxígeno, donde hay isquemia, se va a empezar a lesionar y va a empezar a haber necrosis, o sea, va a empezar a morir el tejido. ¿Queda claro? Lo más antes posible hay que hacer llegar al paciente a un lugar donde la solución es que se disuelva el coágulo y empiece a haber irrigación sanguínea y nuevamente se estabilice con el flujo sanguíneo. Mientras esté obstruido, ¿qué es infarto? La obstrucción de una arteria. Este infarto, pues el miocardio. Hay infarto cerebral, hay infarto renal, depende de las arterias donde se vaya a infartar. ¿Queda claro? Bien, no vamos a explicar los factores causales porque vamos a llevar plenamente a arterioesclerosis. Desacoplantes. En ese momento donde se empieza a llegar el flujo, ¿eso puede ser a través de una medicación o también puede ser a través de, digamos, lo que hacen en caso de un infarto, un masaje cardíaco para tratar de disolver? Un poquito de disolver, les dan aspirina ya para prevención para que no se forme más trombo, les dan anticoagulantes, ¿no ve? Les dan medicamentos y el dolor, ¿no ve? Porque el dolor es inminente ante la falta de irrigación en el tejido, ¿no? Cuando infarta algo es doloroso. Se da medicación y se previene también, ¿no? Se previene. Y lo inmediato es disolver el coágulo. Y a veces entran a cirugía y eso vamos a hablar de arteriosclerosis, les ponen los stents, son unas mallitas que abren el vaso. Sí. Que vamos a hablar más adelante. ¿Ya? Por el momento ahí nos quedamos. Desacoplantes. ¿Qué es un desacoplante? El que desacopla, ya sé. El que separa la CT de la FO, haciendo cortocircuito y que los protones no pasen a la FO. Ahora, lean el caso clínico. ¿Quién va a leer? Geraldine, escuche. Paciente de 25 años, de sexo femenino, llega al servicio de emergencia en estado inconsciente, trasladado por sus parientes. Ellos relatan que desde el día de ayer presentó fiebre elevada, malestar general y finalmente trastornos de la conciencia. Al examen físico, paciente en estado de coma profundo, obesa, con temperatura rectal de 44 grados centígrados. Los parientes relatan que ha estado tomando un medicamento para bajar de peso, que luego lo identifican como 2,4-ditrofenol. Luego del análisis de este caso, los estudiantes continúan con los demás temas. Eso era. Analicen en grupo y me responden. 5 minutos de análisis. ¿Han analizado, no? Analicen. Vamos a ver.